Zeus, al que conocemos en nuestras creencias religiosas como Yahvé o Jehová, según los mitos griegos, nació en Licto, una comarca del país de Creta, y se crió en una gruta del monte Egeo, cubierto por frondosos bosques. Allí Zeus estuvo bajo el cuidado de las ninfas hijas de Meliseo, que lo alimentaban con la leche de Amaltea, y fue protegido por los curetes. Allí Zeus, el joven príncipe, creció y se fortaleció, pero también con Zeus creció el odio y el deseo de venganza contra su padre por lo penoso de sus crímenes. Hola amigos, bienvenidos. Los antiguos griegos nos cuentan una épica historia sobre Zeus, un mito que nos cuenta cómo Zeus, al que conocemos como Yahvé, llegó a ser rey de la tierra y del universo. Este mito nos relata una guerra que llevó a cabo Zeus contra su cruel padre Cronos. Esta guerra pudo haber tenido su suceso muy lejos de este planeta, quizás en el lugar de origen de los dioses, en la constelación de Tauro, en el cúmulo estelar conocido como las Pléyades. Esta guerra tuvo una duración de 10 años y pudo haber involucrado algunas de sus colonias, entre estas el planeta Tierra. Este mito de cómo Zeus, Jehová, llegó a ser rey comienza en el país de Creta, cuando allí Zeus creció y se hizo un adulto. Zeus, el joven príncipe, creció en cuerpo y en vigor, e inmediatamente empezó a planear la venganza contra su padre Crono. Hesíodo nos menciona cómo Gea urdió un engaño para que Cronos devolviera cuanto había tragado. Así que es posible que Gea estuviera detrás del plan que llevó Zeus a cabo para que Cronos vomitara a sus hermanos. Pero es Apolodoro de Atenas, un gramático e historiador y mitógrafo griego que vivió en el año 180 a.C., que nos relata de manera literal el engaño urdido por Zeus y Metis al todopoderoso Cronos de la siguiente manera: y cuando Zeus se hizo adulto, tomó a Metis, la hija de Océano, como colaboradora, la cual da a Crono para bebérsela, una pócima forzado por la cual vomita primero la piedra y luego los hijos que había devorado. Apolodoro nos cuenta cómo fue Metis, la titánide hija de Océano y cuyo nombre significa consejo o truco, la encargada de dar a Cronos la pócima para que éste vomitara a los que se había tragado. Primeramente Cronos devolvió lo último que se había tragado, la piedra, que le había dado Rea en vez de su hijo Zeus. Cuentan las leyendas que Zeus tomó la piedra y la fijó en la anchurosa tierra, en la divina Pito, donde posteriormente se construyó el santuario de Delfos, en la villa de Delfos, al pie del monte Parnaso, como un monumento para la posteridad y una maravilla para los hombres mortales. Después que Cronos vomitó a sus hijos, los hermanos mayores de Zeus, los que posteriormente serían los dioses mayores del Olimpo, se unieron para hacerle la guerra a Cronos y a sus dioses titanes. Los vomitados por Cronos fueron Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Pero a Zeus también se le unieron algunos titanes, como por ejemplo Estis y sus hijos, que fueron los primeros en acudir al llamado que hizo Zeus desde el Olimpo, buscando aliados para la guerra que presentaría ante su padre Cronos. Otros titanes, como Océano y Prometeo, se mantuvieron lejos del conflicto, o bien se pasaron al bando de Zeus. Zeus, junto con sus aliados, comenzó una guerra cruenta contra los titanes, guerra que ya llevaba 10 años de duración, donde ningún bando cedía ni se veía vencedor alguno. Gea, la madre tierra, después de ver esta penosa guerra que se libraba desde hacía unos 10 años, profetizó la victoria a Zeus, si tomaba como aliados a los que habían sido arrojados en el Tártaro, refiriéndose a los cíclopes y a los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos.
Apolodoro nos relata parte de esta historia de la siguiente manera. Gea profetizó la victoria a Zeus si tomaba como aliados a los que habían sido arrojados en el Tártaro. Él, matando a Campe, la guardiana, los desató de sus ataduras, y entonces los cíclopes entregaron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Poseidón el tridente. Luego podemos seguir la trama con lo que nos narra Hesíodo en su Teogonía de manera literal. Cuando en época anterior Briareo, Coto y Gías se atrajeron la cólera de su padre, receloso por la bravura, maneras y estatura que en ellos se desarrollaba, este los ató con fuertes cadenas y llevóslo a lo más profundo de la tierra. Allí, debajo del suelo, entregados a la dolorosa esclavitud en los confines de la grande tierra, permanecieron durante largo tiempo, abrumados y afligidos. Mas Zeus y los otros inmortales que Rea, la hermosa cabellera, había concebido de Cronos, los sacaron nuevamente a la luz por consejo de la tierra. Ésta los enteró de cuanto era oportuno liberarles, asegurando que con ellos tendrían una valiosa ayuda y ganarían espléndida gloria. Pues hacía mucho tiempo que luchaban con penosa fatiga, los dioses titanes y los engendrados por Cronos. Entre aquellos y estos trabábanse ásperos combates, sostenidos desde las alturas del Otris por parte de los altivos titanes, y desde el Olimpo por los otros dioses, autores de todo bien, paridos por Rea, la hermosa cabellera. Después de acostarse con Cronos, poseídos de furiosa ira los unos contra los otros, batallaban incansablemente hacía 10 años, sin que ninguna de las partes consiguiese hallar ventaja ni dar fin a la grave contienda, porque los resultados de la lucha seguían siendo iguales por ambas partes. Mas cuando Zeus dio a Briareo, Coto y Gías lo que para todos es más conveniente, el néctar y la ambrosía, de que exclusivamente se alimentaban los dioses mismos, la bravura cobró en ellos mayor vigor, y una vez hubieron gustado la ambrosía y el néctar, el padre de los dioses les dirigió estas palabras: Oídme, hijos preclaros de la tierra y el cielo, para que os exprese lo que en mi pecho el corazón me ordena deciros. Mucho tiempo ha que nos disputamos la victoria y el imperio, sin dejar de combatir ni un solo día. Los dioses titanes y cuantos descendemos de Cronos, a vosotros os toca demostrar en la luctuosa batalla que vamos a emprender vuestra gran fortaleza e invicto ánimo, y acordaros de la buena amistad que os brindamos y que con vosotros nos une. Acordaos también de cuanto padecistes hasta que, libertados de un lazo cruel por nuestra decisión, habéis vuelto nuevamente a la luz desde la oscuridad de las tinieblas. Los dioses olímpicos liberaron a sus tíos del Tártaro, dios que alguna vez fueron lanzados y esclavizados por su padre Urano. Estos se unieron al bando de Zeus y decidieron luchar con él. Los cíclopes entregaron a Zeus las armas que le harían poderoso y famoso: el trueno, el relámpago y el rayo, armas que realmente serían equiparables a las armas de destrucción masiva que podemos ver en la actualidad. A Plutón, nombre romano que es equivalente al griego Hades, le entregaron el yelmo, y a Poseidón su famoso tridente, armas que le servirían mucho a los dioses para vencer a los titanes, y sobre todo la ayuda de los hecatónquiros o ciembrazos sería fundamental para el triunfo. Zeus les brindó a los ciembrazos el néctar y la ambrosía, las bebidas de los dioses, y estos con esta bebida se envalentonaron aún más y decidieron entrar en batalla. Hesíodo nos relata la batalla final de la siguiente manera: aquel mismo día se empeñaron en ruda batalla, a ella se lanzaron todos juntos, así las hembras como los varones, chocando los del uno contra los del otro bando. Los dioses titanes, cuantos descendían del Cronos, y aquellos a quienes Zeus sacara a la luz desde lo más hondo de la tierra, del Ereo, y los cuales eran poderosos y temibles, con fuerzas irresistibles. Cada uno de estos tenía 100 brazos, que se agitaban partiendo de sus respectivos hombros, y coronando los robustos cuerpos habíanles crecido 50 cabezas a cada uno.
Llegando el momento, después de coger grandes y pesadas rocas con sus numerosas, robustas manos, dispusiéronse a luchar contra los titanes. Estos en la parte opuesta cerraron las filas de sus falanges. Pronto demostraron unos y otros cuán terrible y mortífera sería la labor realizada por la fuerza de sus brazos. Retumbó horriblemente enseguida el inmenso ponto. Gimió súbitamente la tierra con prolongados lamentos, y el vasto cielo, estremeciéndose, contestóle con no menos retumbantes y alargados quejidos. Y asimismo el Olimpo entero tembló de arriba abajo ante la impetuosa acometida de los inmortales. Tal fuere sacudida, llegó al profundo y sombrío Tártaro, y el espacio todo se pobló del estrépito de las pisadas y el choque de los golpes y de las armas. De tal manera arrojaban unos y otros los dañosos proyectiles. Las voces de ambos partidos, al exhortarse, llegaban al cielo estrellado, confundiéndose en confuso y horrible tumulto los combatientes. Tampoco Zeus reprimió su furor, y como se le llenasen de cólera las entrañas, desplegó todo su poder, fue siempre hacia adelante, relampagueando desde el cielo y el Olimpo. Los rayos salían uno tras el otro de su robusta mano, junto con el trueno y el relámpago, propagando por doquiera la sagrada llama. La vivificante tierra, al quemarse, crujía toda ella, y la gran selva crepitaba fuertemente, asimismo bajo la acción del fuego. Abrazábase todo el suelo, y hervían las corrientes del océano, y el estéril ponto. Un vapor sofocante rodeaba a los titanes, hijos del suelo. La llama inmensa subía al divino éter, y el intenso fulgor de los rayos y el fuego cegaba los ojos de los más esforzados. Pronto el vastísimo incendio invadió el caos. Hubo un instante en que, a juzgar por el espectáculo que los ojos contemplaban y el estrépito que los oídos percibían, hubiéranse dicho que el cielo iba a chocar contra la tierra. Solo si aquel se desplomara sobre ésta hubiérase producido un estruendo semejante. Tan terrible era el ruido que producían los dioses empeñados en aquel combate. Entretanto intervinieron los vientos, haciendo retemblar el suelo bajo tempestades de polvo, que se mezclaban a los truenos, relámpagos y rayos, armas del gran Zeus, y llevando de uno a otro campo el fragor y el vocerío, un horrorísimo clamor acabó por alzarse del furioso combate, sin que menguara la fuerza de ambos bandos y se prodigaran las respectivas hazañas. Hubo un momento en que súbitamente declinó la violencia, después de acometerse nuevamente, todos con igual empeño y de sostener sin desfallecer otro encarnizado choque. Mas surgieron en primera línea Coto, Briareo y Gías, insaciables de pelea, provocando un mayor fragor, si cabe, en la lucha, y fueran 300 piedras que con sus vigorosas manos lanzaron una y otra vez y sin parar durante largo rato, hasta que esta nube de tiros acabó por dejar en la oscuridad a los titanes, quedando aplastados bajo la masa que se les había venido encima. Vencidos a pesar de su soberbia y vigor, fueron llevados por sus vencedores a un lugar debajo del espacioso suelo y atados con fuertes cadenas, dejados allí, que es un lugar que dista de la tierra como esta del cielo, pues tal es el espacio que hay entre la tierra y el sombrío Tártaro. Un yunque de bronce caería desde el cielo durante 9 días con sus noches, y al 10º llegaría a la tierra, y a su vez otro yunque de bronce caería de la tierra durante 9 días con sus noches, y al 10º llegaría al Tártaro. Los dioses del Olimpo arrojaron a los titanes al Tártaro, el inframundo, el reino de Hades. Allí los encerraron con un muro de bronce, con puertas de bronce cerradas por el dios Poseidón, y los hecatónquiros quedaron como los guardianes y custodios fieles a Zeus Jehová. Atlas, un titán hijo de Japeto, que luchó del lado de los titanes,
obtuvo un sufrido y cansado castigo por parte de Zeus. Este fue castigado con la obligación de sostener los cielos maltrechos por la guerra. Después, el griego Apolodoro nos menciona cómo los 3 olímpicos más poderosos echan a suertes el lugar que les tocaría reinar. Zeus sería el dios de los dioses y le tocaría el cielo, a Poseidón el mar y a Plutón el Hades o el Tártaro. Este mito de origen griego nos relata la manera en que Zeus, al cual conocemos como Yahvé, obtiene el reino universal. Pero este mito también lo podemos ver reflejado en la mitología mesopotámica, concretamente en un mito babilónico conocido como el Enuma Elish. Este mito nos habla sobre un conflicto y guerra librados por los dioses padres más antiguos, liderados por Tiamat, Apsu, Kingu, entre otros, contra los dioses jóvenes, liderados por Marduk, Ea, Anu. Esta guerra es ganada por los dioses más jóvenes. Este poema se parece bastante al de la Titanomaquia, aunque con muchas variantes. El mito de la Titanomaquia también lo podemos encontrar en la mitología hurrita e hitita, en un mito conocido como el reinado de los cielos, y mito analizado un poco en esta saga. Continuando con este mito, sabemos que Kumarbi, el cual era llamado por los antiguos griegos como Cronos, destrona al dios Anu, el primero de los dioses, y el cual su equivalente griego es Urano. Kumarbi, en plena lucha, muerde y traga los genitales de Anu, quedando embarazado con el semen que se tragó de Anu. Así que este parió varios hijos, entre ellos a Tesuf, el dios del trueno y el relámpago, cuyo equivalente griego es Zeus y cuyo equivalente mesopotámico es Enlil. Parte de este texto literalmente nos menciona lo siguiente: cuando Kumarbi hubo tragado en sus entrañas, la virilidad de Anu se regocijaba y se reía. Anu se volvió hacia él y comenzó a decirle a Kumarbi: te regocijaste en tus entrañas porque tragaste mi virilidad. No te regocijes en tus entrañas te he puesto una carga. En primer lugar te he preñado con el pesado Tesuf. En segundo lugar te he preñado con el Aranzag, no Sop. En tercer lugar te he preñado con el pesado Tashmisu. Otros 2 espantosos dioses he puesto como una carga en tus entrañas. Por golpear con tu cabeza los peñascos del Tasa. Cuando Anu terminó de hablar, subió al cielo, pero se escondió. Y escupió de su boca Kumarbi, el sabio rey. De su boca escupió saliva y la virilidad mezcladas, lo que Kumarbi escupió. Lo acogió como cosa temible, la montaña Kansura. La fragmentación de la tablilla no permite seguir el texto a plenitud, pero por lo que se ha podido traducir del resto, el dios Tesuf, dios del cielo y la tormenta, nace por el buen lugar y se puede conjeturar, según los mitos e himnos, que el dios Tesuf, es decir, Zeus, destrona y derrota a Kumarbi y a su séquito, y los arroja al mundo subterráneo. De esta manera, los mitos griegos inspirados en los mitos hurritas e hititas describen la manera como Zeus subió al poder. Este evento pudo haber ocurrido mucho antes del inicio de la hominización que dio origen al humano, quizás hace unos 10 millones de años atrás o inclusive mucho más allá en el tiempo. De igual manera, las fechas mitológicas son casi imposibles de determinar. Algunas veces se vinculan desastres naturales con guerras extraterrestres. Tal es el caso del diluvio universal. En el pasado lejano realmente hubo un conflicto entre seres extraterrestres avanzadísimos que batallaron muy posiblemente en su sistema planetario, pudiendo involucrar varios sistemas incluyendo el nuestro. De igual modo existen algunos mitos mesopotámicos que nos mencionan cómo los dioses descendieron del cielo y colonizaron la tierra. Al llegar, trabajaron duro en el planeta, buscando la sustentación alimenticia y el progreso.
Estos mitos, analizados desde un punto de vista en particular, nos dicen que los dioses Anunnaki o olímpicos venían de otro planeta, con un gran afán de encontrar un hábitat para continuar con su vida y desarrollo. Existen varias teorías sobre por qué llegaron los dioses a la Tierra. Entre ellas, una nos dice que vinieron huyendo de otros seres con los que estaban en guerra, y la otra, postulada por mí, es que después de la gran guerra librada por tantos años, el planeta de los dioses quedó maltrecho e inhabitable por muchos miles de años, y por este motivo se vieron obligados a buscar un nuevo planeta o bien colonizar por completo una de sus colonias planetarias, en este caso la Tierra. Este mito griego menciona dos tipos de criaturas sorprendentes, los cíclopes y los ciembrazos, que fueron fundamentales en la victoria de los olímpicos sobre los titanes. Pero realmente estas criaturas pueden no ser biológicas sino artificiales, ya que los antiguos de la gran mayoría de culturas antiguas explicaban sus encuentros con la tecnología extraterrestre como naves volantes o cualquier otro tipo de tecnología extraterrestre, ya sea belicista o no, la explicaban de acuerdo a lo avanzado de su civilización o conocimientos culturales y tecnológicos de la época. Y como para estas épocas postdiluvianas los hombres no tenían el acceso a las tecnologías humanas de esta actualidad y mucho menos a la de los dioses extraterrestres, explicaban estos encuentros o visiones de acuerdo a sus primitivos conocimientos tecnológicos y culturales. El mito nos menciona cómo los dioses olímpicos batallaron contra los titanes por 10 años, donde ningún bando cedía y no se visualizaba ganador alguno, ya que sus fuerzas belicistas eran muy iguales. Los olímpicos obtuvieron la ventaja cuando por consejo de Gea fueron y buscaron a los cíclopes y a los ciembrazos, seres que fueron fundamentales para ganar la guerra. Realmente estos seres pueden ser un tipo de armas de destrucción masiva, muy tecnológicas que los dioses olímpicos desarrollaron. Con estas armas desarrolladas en el transcurso de los 10 años, los olímpicos vencieron con facilidad a los titanes. Pero pueden ser una posibilidad. Sí, ya que podemos encontrar un claro ejemplo en nuestro tiempo. Este ejemplo lo podemos encontrar en la Segunda Guerra Mundial, que se inició hacia el año 1939. En esta guerra participaron directamente varios países. Estos países tenían una tecnología armamentista muy igual, por lo cual en gran parte de la guerra no se veía un vencedor claro, hasta finales de la misma. La guerra fue desgastante y muy igual, hasta que los Estados Unidos desarrollaron durante la guerra un arma mortífera de destrucción masiva, conocida como la bomba atómica, arma que le daba una ventaja total sobre cualquier país del mundo durante la guerra. Estados Unidos la usó contra Japón, causando gran desastre nunca antes visto por el hombre después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tal fue el impacto de esta nueva arma que llevó a sus enemigos a rendirse y de este modo ganó la guerra y se convirtió en la potencia que desde entonces ha dominado. Esto mismo fue lo que pudo haber sucedido en la titanomaquia, dejando vencedores y reinantes a los dioses olímpicos. Muchos aspectos del mito se han perdido, pues es una leyenda que se ha contado desde hace quizás cientos de miles de años. Mito que se ha contado por varias culturas diferenciadas, como la griega, la hurrita y la hitita, y posiblemente el mito tenga un origen mesopotámico. Pero sea como fuere, el mito original nos llega esta encantadora versión griega de cómo Jehová, es decir Zeus, fue el dios principal de nuestro universo.